Jesús dijo, esto es hipocresía. No puedes usar el cristianismo, la oración especialmente, como un medio para promocionarte para que la gente piense que eres espiritual. Por eso necesitamos tener mucho cuidado cuando tratamos con estas cuestiones. ¿Cuál es la motivación? La oración es uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana, un momento sagrado de comunión directa con Dios. Entre todas las oraciones, el Padre Nuestro se destaca como un modelo perfecto enseñado por el propio Jesús. Sin embargo, incluso en algo tan vital y poderoso, es posible cometer errores que pueden comprometer la eficacia y la profundidad de nuestra comunicación con Dios. En el video de hoy vamos a abordar un tema esencial para todo cristiano, lo que nunca debemos hacer cuando vamos a orar. A menudo, por falta de conocimiento, podemos adoptar actitudes o prácticas que perjudican nuestra vida de oración. Pero ¿qué debemos evitar para que nuestras oraciones sean verdaderamente eficaces y agradables a Dios? Para guiarnos en esta importante reflexión, vamos a escuchar un fragmento que nos traerá enseñanzas preciosas sobre los cuidados que debemos tener al acercarnos a Dios en oración, usando las lecciones que Jesús nos dio. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido importante. Ahora, vamos juntos a descubrir lo que nunca debemos hacer cuando oramos y a profundizar en el entendimiento de la oración eficaz. Orar, aunque es algo que todos los cristianos hacen, no es algo natural para nosotros. Se necesita cierta disciplina, cierta determinación, para que oremos de la manera que Dios nos enseñó. Sé que en el momento de apuro, cada uno ora de la manera que sabe y puede, ¿verdad? Y Dios, en su misericordia, nos atiende, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros, y Jesús es nuestro mediador. Pero normalmente deberíamos orar de acuerdo con lo que Dios nos enseñó, de acuerdo con lo que Él nos instruyó. Vamos a comenzar entonces, veamos las dos cosas que Jesús enseñó a los discípulos y a nosotros, que deberían ser evitadas en la oración. Llamo su atención, en primer lugar, al versículo 5, a las palabras iniciales con las cuales Jesús introduce el asunto. Él dice así, y cuando oréis. Él no dice si oráis, sino cuando oréis. Está presuponiendo que vamos a orar. Orar es una obligación de todo discípulo. Entonces no es así. El día que oréis o si queréis orar. Jesús está presuponiendo que la oración es algo que va a suceder. No hay, en el Nuevo Testamento, ninguna orientación sobre el tiempo de la oración. La Biblia no dice cuánto tiempo tenemos que orar, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, media hora. La Biblia no habla de eso. Lo único que el Nuevo Testamento nos enseña con respecto al tiempo es que debemos orar sin cesar, es decir, la oración tiene que ser algo constante en la vida del creyente. Algunos oran 5 minutos, 10, 15, otros oran 1 hora. Personalmente, creo que cuanto más tiempo tengamos con Dios, mejor para con calma, delante de Él, abrir nuestro corazón, traer las necesidades de las personas, nuestras necesidades. Pero lo que no podemos hacer es decir que solo si oras 1 hora al día, eres una persona de oración. No podemos hacer eso, porque la Biblia no lo hace. Lo que la Biblia dice es que tienes que orar siempre. En el carro, en casa, en la cocina, en la universidad, en la escuela, en tu trabajo, donde estés, tienes que estar en actitud de oración, espíritu de oración, abierto delante de Dios, en comunión con Él. Y durante el día puedes estar hablando con Dios así, en oraciones pequeñas tipo: Señor, ese tipo acaba de cerrarme el paso aquí, casi choca mi coche, oro por su vida, en lugar de soltar una palabrota contra ese ciudadano. Puedes pasar el día entero así. Estás allí en la cocina preparando el almuerzo y dices: Señor, sé que allá en la iglesia esa persona está pasando por necesidad, no tiene qué poner en la mesa, y yo estoy aquí con esta abundancia. Quiero orar por ella en este instante, Señor. Y, ya que tú has tocado mi corazón, también voy a llevarle algo o voy a hacer una contribución para ella.
Hay motivo para orar todo el día, para pasar el día entero sintonizado con Dios, en comunión con Él, conectado con Él, Dios siendo parte de tu día a día. Esto es lo que la Biblia enseña. Orad sin cesar. Ahora puedes querer tomar un momento aparte, a solas con Dios, con tu esposa, con tu familia, en fin, o con tus amigos o en la iglesia, específico para la oración. Ahí tienes varias ventajas para eso. Puedes concentrarte, puedes leer la Biblia, que va a orientar tu oración. Puedes, junto con los hermanos, tener una visión más amplia de las cosas por las cuales realmente deberías estar orando. Entonces, es importante. Por eso, en la iglesia tenemos reuniones de oración, tenemos esfuerzos para que los creyentes se reúnan. Pero estos movimientos, reuniones de oración en la iglesia, esfuerzo de oración, vienen para ayudarnos, porque es tu deber orar todo el tiempo. Orar todo el tiempo, estar en comunión con Dios. Por eso Jesús dice, cuando oréis, y no si oráis. Ahora veamos las dos cosas que tenemos que evitar. Primero, no sean como los hipócritas. Pero antes, tenemos que definir qué es un hipócrita. La palabra es muy interesante en el idioma griego. Significa esconderse detrás de algo. Y este nombre hipócrita primero fue dado a los actores del teatro antiguo que cuando se presentaban al público en una obra traían una máscara. Ustedes ya deben haber visto eso. Hay una máscara en la que la persona está riendo y la persona la pone frente a su rostro. Ella puede estar hasta llorando, pero por la máscara lo que aparece es la risa. Entonces, en las obras teatrales, el actor era llamado hipócrita, porque él estaba escondido detrás de algo. Lo que aparecía era esa cara sonriente, pero por dentro él podía estar llorando, podía estar enojado, pero lo que aparecía era eso. Con el tiempo, la palabra hipócrita vino a designar a una persona que parece lo que no es, alguien que da la impresión de ser algo, pero en realidad es otra cosa diferente. De ahí el nombre hipócrita, que ya era común en la época de Jesús. Y Jesús entonces utiliza el término hipócrita para aquellas personas que usan la oración para parecer que son personas piadosas, que andan con Dios, espirituales, pero que en realidad no lo son. Ese es un uso incorrecto de la oración, querer orar delante de las personas. Jesús no está prohibiendo que oremos frente a otros, pero cuando ores en público o en presencia de otras personas, debes orar para impresionar a Dios, no a los demás, para que los demás piensen que eres una persona que anda muy cerca de Dios, cuando en realidad sabes que no es así. Entonces, ese es el hipócrita. Y claro, podemos hacer aplicación para muchas otras áreas de la vida. La persona está en la iglesia, se involucra con actividades religiosas, hace un montón de cosas, pero su corazón no es recto, no es puro. Entonces es la máscara, es el hipócrita. Ella parece algo, pero en realidad no lo es. Jesús aquí se refiere específicamente en el versículo 5 a los fariseos. Mira lo que dice. En su época los fariseos eran los religiosos más conocidos, la gente que se dedicaba a obedecer a la ley de Dios en detalles y cumplir todos los reglamentos de la ley de Moisés. Pero aquello era una fachada. Es la misma gente que después condenó a Jesús a muerte. Él dijo, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque les gusta orar de pie en las sinagogas y en los rincones de las plazas para ser vistos por los hombres. Era eso lo que hacían los fariseos en la época de Jesús. En las sinagogas generalmente se oraba sentado, el maestro enseñaba. Y en el momento en que un fariseo era invitado a orar, en vez de orar desde su rincón, se ponía de pie y empezaba, «Oh Dios». Y entonces hacía toda una escena y todos miraban y pensaban, «Este hombre sí sabe orar, debe ser un gran hombre de Dios». Pero era un hipócrita. Era solo un espectáculo para aparecer ante los hombres. O también en la plaza, ya que el judío, según la ley de Moisés, estaba instruido a orar 3 veces al día. Cuando llegaba la hora de orar, el fariseo llegaba a la plaza, al rincón de la plaza, en esa parte más expuesta, en la esquina de un cruce. Se ponía de pie, echaba un vistazo para ver si alguien lo estaba mirando, y luego comenzaba a orar públicamente allí,
en ese lugar más visible, para llamar la atención de las personas. Jesús dijo, esto es hipocresía. No puedes usar el cristianismo, la oración especialmente, como un medio para promocionarte, para que la gente piense que eres espiritual. Por eso, debemos tener mucho cuidado cuando manejamos estas cuestiones. ¿Cuál es la motivación? Jesús no está prohibiendo que ores en público, pero debes recordar que la oración está dirigida a Dios, y no podemos usar la oración para impresionar a las personas o dar la impresión de que somos algo que, en realidad, en el fondo, no somos. Jesús dice aquí que, de hecho, ellos ya han recibido su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El aplauso humano, la gente diciendo, vaya, qué persona espiritual, eso es todo lo que recibirás. Tu oración no será respondida por Dios, lo máximo que obtendrás es esa recompensa humana. Entonces, ¿qué hacer? En el versículo 6, Él dice, tú, sin embargo, cuando ores, entra en tu habitación, y cerrada la puerta orarás a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Como dije, el Señor Jesús no está prohibiendo que ores en público y no está diciendo que la única oración buena es la que se hace encerrado en tu habitación. Lo que Él está diciendo es que debemos evitar la hipocresía, al punto de que, si es necesario, evites orar en público y vayas a orar en secreto. Lo que Jesús está recomendando aquí es la sinceridad de corazón, es la comunión entre tú y Dios, lejos de las miradas humanas o lejos de buscar la aprobación humana. La oración es un momento entre tú y tu Padre que te ve en secreto, que te ve allí en la habitación donde nadie más te ve. Dios te está viendo allí, cuando estás conduciendo, cuando estás en el trabajo, cuando estás en la escuela, cuando estás en tu oficina, cuando estás solo. Dios te está viendo y a Él le vas a orar y dirigir tus oraciones. Siempre debemos tener mucho cuidado con las palabras de Jesús y entenderlas en el contexto. Como dije, debemos entender qué es lo que Jesús está prohibiendo aquí. Él está prohibiendo la hipocresía, el espectáculo, y está estimulando que tengamos un contacto íntimo con Dios, que sepamos que nuestro Dios nos ve y que es de Él de quien debemos buscar la recompensa. La segunda cosa que Jesús prohíbe es la vana repetición. Primero, utilizó a los fariseos como ejemplo de lo que no debemos ser, y ahora utiliza a los paganos también como ejemplo de cómo no debemos orar. Los paganos también eran bastante religiosos. A veces pensamos que solo los cristianos son religiosos. No, los paganos tienen sus religiones, creen en sus dioses, oran a sus dioses, traen ofrendas a sus dioses, siguen el código moral que creen que viene de los dioses. El problema es que esto no se basa en la revelación de Dios. Viene de la imaginación humana, no solo los dioses, sino también todo ese sistema religioso que tienen. Y entonces, porque esos dioses no son dioses verdaderos, en las religiones paganas, en las religiones que no son el cristianismo, encontrarás mucho de ese negocio de mantras, de repetir oraciones, como si la repetición de ciertas frases, de ciertas palabras, tuviera un poder mágico para influenciar a la divinidad. Así que los paganos repetían frases delante de sus dioses. Tienes un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento, cuando Elías desafió a los profetas de Baal. Vamos a ver cuál es el Dios verdadero. Un altar para Baal, que era el dios pagano que se adoraba en Israel, y un altar para el Dios verdadero. Los profetas de Baal debían orar a Baal para que Baal enviara fuego del cielo para probar que era Dios. Y ellos pasaron todo el día gritando, «¡Responde, Baal! ¡Responde, Baal!» Y saltaban alrededor del altar, cortándose con cuchillos. «¡Responde, Baal! ¡Responde, Baal!» Elías, que no era para nada políticamente correcto, decía, «Grita más alto, puede ser que él fue al baño o entonces fue a hacer algo, grita ahí más alto para ver si Baal responde». Y la gente repetía, «Responde Baal, responde Baal». Llega el turno de Elías. Él va al altar que erigió y ordena colocar agua encima para dejar bien mojado el animal que estaba muerto, y ora una sola vez y dice,
Dios, responde para que ellos vean que tú eres Dios, y desciende fuego del cielo y consume el altar. Es ese contraste que Jesús está haciendo aquí. Cuando ustedes oren, no sean como los gentiles, porque ellos piensan que, por mucho hablar, serán escuchados. Esto porque no saben quién es Dios. Jesús explica, no deben ser como ellos en el versículo 8, porque vuestro Padre sabe de lo que tienen necesidad antes de que se lo pidan. Antes de que pidamos, antes de verbalizar nuestra necesidad, Dios ya la conoce, porque nuestro Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. No es como esos dioses de la imaginación humana, sino es el Dios que conoce todas las cosas. Es el Dios que tiene conocimiento de los menores detalles sobre tu vida. Él no solo sabe todo lo que necesitas, sino que sabe exactamente lo que necesitas, incluso cuando a veces pides otras cosas. Él sabe de lo que realmente necesitas. Con esto Jesús no está desalentando que insistamos ante Dios o perseveremos en la oración cuando Dios parece demorado en responder. Hay una diferencia entre estar con Dios y perseverar en oración con Dios, y estar repitiendo una frase. El mejor ejemplo es de la Iglesia Católica, donde a los fieles se les enseña a rezar 10 Ave Marías o 20 Padre Nuestros para conseguir una gracia, o para ser perdonados por Dios, o para pagar algún tipo de pecado como penitencia. Entonces, la idea es que, si sigues repitiendo el Padre Nuestro, o el Ave María, o cualquier otro tipo de oración, eso sensibilizará a Dios y hará que Él atienda. Pero Jesús está diciendo que no funciona de esa manera. Pero, como decía, eso no significa que no puedas discutir con Dios. Piensa lo siguiente. Tu hijo llega a ti y dice, mamita que está en el cielo, quiero comer, mamita que está en el cielo, quiero comer, mamita que está en el cielo, quiero comer, mamita querida que está en el cielo. ¿Qué piensas si tu hijo llega y hace eso, ¿Preferirías que tu hijo llegue así y diga, mamá, tengo hambre y necesito comer, sabes que tengo 5 años de edad y necesito alimentarme regularmente? ¿Por qué no me estás respondiendo? ¿No crees que soy importante para ti? Esto es insistir en la oración, esto es perseverar con Dios. ¿Por qué no me estás respondiendo? Señor, ¿te he ofendido en algo? ¿Hay algo malo en mí? ¿Algún pecado en mi vida? ¿O será que estoy pidiendo mal? ¿Por qué no me estás respondiendo? Oh Dios, tú eres tan bueno. La Biblia dice que si oramos y pedimos, el Señor responde, pero el Señor no me está respondiendo. Eso es diferente, eso no es vana repetición, eso es perseverar en la oración, es insistir con Dios, es luchar con Dios en oración. Esto es lo que la Biblia nos enseña a hacer. Pero pensar que, solo por repetir frases, Dios va a responder, eso es paganismo. Nuestro Dios no es así. Él quiere que conversemos con Él, que razonemos con Él, que argumentemos con Él, que le digamos por qué debería responder a nuestra oración. Y dices, ¿pero Él ya no lo sabe? Él sabe, pero Él quiere que tú también lo sepas. Es tan bueno cuando estamos delante de Dios y cuestionamos a Dios por qué no está respondiendo o por qué debería responder a la oración. Un buen ejercicio sería cuando vayas a pedir algo a Dios, escribir en papel, dando 10 razones por las que Dios debería responderte, y luego argumenta con Él. Ahí verás que de repente no necesitas tanto esa cosa. A veces llevamos a Dios necesidades que no son necesidades, y podríamos estar muy bien sin esas cosas que estamos pidiendo. Entonces, Jesús pone 2 cosas que deben evitarse cuando vamos a orar. La primera es la hipocresía, usar la oración para parecer lo que no somos. Y la segunda, el uso de las vanas repeticiones cuando deberíamos, de hecho, sabiendo que Dios nos conoce, argumentar con Él y perseverar, lo que es bastante diferente. En la segunda parte de la instrucción de Jesús, Él nos dice por qué deberíamos orar. Y entonces nos da el modelo del Padre Nuestro. Y aquí, antes de entrar en el modelo del Padre Nuestro, tenemos que primero discutir lo que Jesús pretendía al dar a los discípulos un modelo.
Cuando Él dio ese modelo, Él estaba queriendo decir que nosotros podemos tomar esa oración como una oración estándar que debemos hacer todos los días al despertarnos. Todos los días vamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Es eso lo que tenemos que hacer? Y cuando vamos a dormir, por ejemplo, la oración antes de dormir es esa misma: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Es eso lo que Jesús quiso decir? ¿Es un estándar, un modelo para nosotros? Algunas personas entienden que sí, y a través de la historia del cristianismo, como dije, hay movimientos que usan el Padre Nuestro como siendo la única oración. Personas que solo saben orar el Padre Nuestro, y si dices, en lugar de orar el Padre Nuestro, conversa con Dios. Habla con Él libremente, como si estuvieras conversando con una persona. La persona se siente un poco incómoda de hablar con Dios, porque el Padre Nuestro termina siendo una muleta. Solo saben orar repitiendo el Padre Nuestro. No creo que esa fuera la intención de Jesús. El Padre Nuestro que enseña aquí, la oración que enseña a sus discípulos, la enseña como una guía sobre cuáles son las prioridades en mi vida por las que debo orar, y las cosas principales respecto al reino de Dios, y las cosas principales con relación a mi vida aquí en este mundo, por las que debo orar también. Ahora quiero decirles que funciona muy bien como guía en mi vida personal. A veces, cuando estoy un poco desenfocado y desorientado, sin saber exactamente por qué debo orar, ¿cuántas veces me valgo del Padre Nuestro como una orientación para ajustar mi mente, para no quedarme sin saber qué decir delante de Dios? Entonces, recordando el Padre Nuestro, yendo punto por punto y orando a Dios por las cosas que están allí. Entonces, tanto como una guía general como un estímulo a la oración que Jesús enseña, está ante nosotros no para convertirse en una vana repetición, sino como una guía sobre cómo deberíamos orar. La oración es una práctica espiritual central para los cristianos, un canal directo de comunicación con Dios que nos permite adorar, agradecer, confesar nuestros pecados y buscar orientación divina. Sin embargo, incluso algo tan esencial puede ser realizado de manera inadecuada si no tenemos cuidado. Existen errores comunes que pueden minar la eficacia de nuestras oraciones e impedir que experimentemos la profundidad de una verdadera comunión con Dios. Un error común es la falta de sinceridad. Dios desea una relación auténtica con nosotros, y esto requiere que seamos honestos en nuestras oraciones. La hipocresía o el intento de parecer más piadoso de lo que realmente somos no tiene lugar ante Dios. En Mateo capítulo 6, Jesús nos advierte contra orar para ser vistos por otros, enfatizando que debemos buscar a Dios en secreto, con un corazón genuino. Otro error es la repetición vacía de palabras. Jesús también abordó esto en el Sermón del Monte, específicamente en Mateo 6, versículo 7, donde nos instruye a no usar repeticiones vanas como los gentiles, que piensan que serán escuchados por sus muchas palabras. La oración debe ser una conversación significativa con Dios, no una recitación mecánica de frases sin reflexión. La falta de fe es otro obstáculo significativo en la oración. Santiago nos recuerda que, cuando pedimos algo a Dios, debemos pedir con fe, sin dudar. La oración hecha sin fe es ineficaz y revela una falta de confianza en el poder y la bondad de Dios. Necesitamos acercarnos a Dios con la certeza de que Él escucha y responde según su voluntad. Un aspecto importante es el alineamiento de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. A menudo oramos por nuestros deseos y necesidades sin considerar si están en conformidad con la voluntad divina. En 1 Juan se nos enseña que si pedimos algo según la voluntad de Dios, Él nos escuchará. Por lo tanto, es crucial buscar la guía del Espíritu Santo para que nuestras oraciones estén alineadas con los propósitos de Dios. La distracción es un enemigo sutil pero poderoso. Vivimos en una era de constantes distracciones y esto puede invadir fácilmente nuestro tiempo de oración. Encontrar un lugar tranquilo
y dedicar un tiempo para orar puede ayudar a enfocar nuestra mente y corazón en Dios. Ahora veamos dos ejemplos bíblicos que muestran el poder de una oración sincera, hecha con el corazón y confianza en Dios. Una historia poderosa en la Biblia que destaca el poder de la oración es la historia de Ana, la madre de Samuel, encontrada en 1 Samuel 1. Ana era una mujer piadosa, casada con Elcana. Sin embargo, era estéril y no podía tener hijos, lo que la dejaba profundamente triste, especialmente porque en aquella época la esterilidad era vista como una gran desgracia. Para empeorar su situación, Penina, la otra esposa de Elcana, provocaba y humillaba a Ana por su incapacidad de tener hijos. Cierto año, cuando Elcana y su familia subieron al templo en Silo para adorar y ofrecer sacrificios al Señor, Ana, profundamente angustiada, fue hasta el templo para orar. Con lágrimas, oró fervorosamente al Señor, pidiendo un hijo. Hizo un voto, diciendo: «Oh Señor de los ejércitos, si benignamente atiendes a la aflicción de tu sierva, y de mí te acuerdas, y a tu sierva no te olvidas, pero a tu sierva le das un hijo varón, al Señor lo daré por todos los días de su vida, y sobre su cabeza no pasará navaja». Mientras oraba en silencio, moviendo solo los labios, el sacerdote Eli la vio e inicialmente pensó que estaba ebria. Pero Ana explicó que estaba derramando su alma ante el Señor, expresando su dolor y su deseo de ser madre. Eli entonces la bendijo diciendo: «Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le hiciste». Tras esa oración, Ana regresó a casa, y el Señor se acordó de ella. Concibió y a su tiempo dio a luz un hijo, a quien llamó Samuel, que significa oído por Dios, pues como dijo Ana, lo pedí al Señor. Cuando Samuel fue destetado, Ana cumplió su promesa. Llevó al niño al templo en Silo y lo entregó al sacerdote Eli, diciendo: «Por este niño oraba yo, y el Señor me concedió la petición que le había hecho. Por eso también al Señor lo entregué. Por todos los días que viva, al Señor estará entregado». Así, Samuel creció sirviendo al Señor en el templo y se convirtió en uno de los mayores profetas de Israel. La historia de Ana es un poderoso testimonio de cómo la oración sincera, hecha con fe y humildad, puede mover el corazón de Dios. Ana oró con tanta intensidad y devoción que Dios respondió a su clamor, no solo dándole un hijo, sino también permitiendo que Samuel se convirtiera en un líder espiritual vital para la nación de Israel. La historia de Ana nos recuerda que Dios escucha las oraciones de su pueblo y responde de maneras que a menudo van más allá de lo que podemos imaginar. El segundo ejemplo es una historia impactante que también muestra el poder de la oración. La historia de Ezequías, rey de Judá, cuando enfrentó una gran amenaza del ejército asirio bajo el comando del rey Sennaqueribe. Esta historia se encuentra en 2 Reyes 19. Ezequías era un rey justo y temeroso de Dios que reinaba en Judá. Durante su reinado, el poderoso ejército de Asiria, liderado por el rey Sennaqueribe, había conquistado varias naciones y ciudades alrededor de Judá, y ahora estaba amenazando Jerusalén. Sennaqueribe envió un mensajero para intimidar a Ezequías y al pueblo, diciendo que ningún dios de las otras naciones había sido capaz de proteger a su pueblo de los asirios, y que Jerusalén enfrentaría el mismo destino. Ante esta amenaza abrumadora, Ezequías se angustió mucho, pero hizo algo crucial: buscó a Dios. Fue al templo y se postró ante el Señor, enviando mensajeros al profeta Isaías para pedir su intercesión. Ezequías luego recibió una carta de Sennaqueribe llena de insultos contra Dios y amenazas contra Jerusalén. Al leer la carta, Ezequías subió al templo, extendió la carta delante del Señor y oró con sinceridad diciendo:
Oh Señor, Dios de Israel, que estás entronizado entre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, Señor, tu oído y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras de Senaceribe, que ha enviado esta carta para insultar al Dios vivo. Ahora pues, oh Señor nuestro Dios, sálvanos de sus manos, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Dios respondió a la oración de Ezequías a través del profeta Isaías, quien envió un mensaje al rey asegurándole que Dios había escuchado su oración y que Senaceribe no entraría en Jerusalén. Dios prometió proteger la ciudad y derrotar a los asirios. Esa misma noche, el ángel del Señor salió y destruyó a 185,000 soldados del ejército asirio mientras dormían. Al amanecer, los pocos que quedaron huyeron y Senaceribe regresó a Nínive, donde fue asesinado por sus propios hijos. Jerusalén fue salvada justo como Dios había prometido a Ezequías. La historia de Ezequías demuestra el poder de la oración en momentos de gran peligro. Cuando parecía que no había esperanza, Ezequías se volvió a Dios en oración, y Dios respondió de manera milagrosa, liberando a Jerusalén de una amenaza que parecía imposible de superar. Esta historia es un fuerte testimonio de que Dios escucha las oraciones de sus siervos y es capaz de intervenir poderosamente en sus vidas. Ahora oremos conmigo. Señor Dios, te agradecemos por la oportunidad de comunicarnos directamente contigo a través de la oración. Ayúdanos a orar con sinceridad y pureza de corazón, sin buscar el reconocimiento de los hombres, pero deseando solo agradarte y estar en tu presencia. Líbranos de la hipocresía y de las repeticiones vacías que puedan distorsionar la esencia de nuestra oración. Concédenos, Señor, un corazón humilde y una fe inquebrantable, para que podamos confiar plenamente en ti y en tu voluntad. Enséñanos a orar de acuerdo con tus propósitos y a buscar siempre tu orientación en todo lo que hacemos. Que podamos estar en constante comunión contigo en cada momento de nuestro día, sabiendo que tú estás siempre con nosotros, escuchando nuestras plegarias y guiando nuestros pasos. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Si te interesó el tema de la oración y su importancia en la vida cristiana, no dejes de ver el video que aparecerá en la pantalla. En él, exploraremos el poder del ayuno como una práctica espiritual que atrae la atención de Dios. Al igual que en la oración, el ayuno no debe hacerse para impresionar a otros, sino como una expresión sincera de devoción y humildad ante Dios. Recuerda las palabras de Jesús sobre evitar la hipocresía y vamos juntos a descubrir cómo el ayuno puede acercarnos aún más a nuestro Padre Celestial. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla y continúa tu viaje espiritual.